Seguimos analizando las partidas de la ronda número 8 en el Norway Chess Classic y bueno, como les dije en el video anterior, solo nos hacía falta el enfrentamiento entre el número 1 del mundo Magnus Carlsen contra el super prodigio de la India Ramesh Babu Praggnanandhaa, quien, ojo, de hecho ha sido el único que ha podido derrotar a Magnus en este torneo en una partida a ritmo clásico, por lo que posiblemente el noruego venía buscando su revancha en esta octava ronda, cosa que no pudo lograr en la partida a ritmo clásico, pues esto terminó en tablas, por lo que tuvieron que irse a la emocionante partida Armagedón, en donde de hecho Magnus tenía que sí o sí ganar porque llevaba las piezas blancas, mientras que a Pragna le tocaba con las negras, por lo que, bueno, un empate le valía para obtener la victoria. Ojo, les adelanto, una partida espectacular con una lección magistral de finales por parte de uno de estos jugadores. Así que si quieren saber qué fue lo que sucedió, obviamente los invito a que se queden hasta el final, porque en este video sí que les traigo la tabla de posiciones actualizada tras 8 rondas. Por supuesto, como siempre, antes de iniciar les recuerdo que me pueden apoyar bastante, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas espectaculares partidas. Con las piezas blancas en este Armagedón de la ronda número 8, el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, con la obligación de ganar y con más tiempo en el reloj, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el prodigio indio Praggnanandhaa, a quien solo le bastaban unas tablas, pero con menos tiempo en el reloj, respondía con caballo F6. Alfil F4 por parte de Magnus. Parece que el noruego iba a usar su confiable sistema Londres. D5 por parte de Praggnanandhaa. E3, alfil F5, C4, E6 y caballo C3. Fíjense que aquí Magnus se reserva la jugada caballo F3 porque, bueno, hay una variante que a mi juicio es un poco molesta para las blancas, ¿no? Y es alfil por B1, torre por B1 y alfil B4 jaque. Fíjense que el rey tiene que ir a E2 y bueno, la posición parece rara, lo que pasa es que las blancas tienen la compensación de que se quedan con la pareja de alfiles aunque han perdido el enroque. Pero bueno, a mí no me gusta eso, parece que a Magnus tampoco porque juega caballo C3, alfil D6 por parte de Praggnanandhaa, alfil por D6, dama por D6 y dama B3. El noruego empieza ya con la presión, aprovechando que Praggnanandhaa ya dejó su alfil de casillas blancas por fuera de la cadena de peones. Pragna juega B6 para defender su peón, caballo F3 por parte de Carlsen, enroque, alfil E2, D por C4, dama por C4, A6, enroque y caballo BD7. De momento una posición bastante sólida para ambos bandos. Las blancas conservan una ligerísima ventaja de apertura, quizá gracias al espacio en el centro y bueno, a que las piezas parecen un poquito más activas. Torre FD1 por parte de Carlsen, que bueno, quiere impedir quizá la jugada C5. B5 de Praggnanandhaa, dama B3 y C5. Sin embargo, Pragna se lanza con esta jugada, aprovechando que tras la captura puede recapturar de dama. D por C5 por parte de Magnus Carlsen, dama por C5 de Ramesh Babu Praggnanandhaa, caballo D4, alfil G6, alfil F3 y torre A7. Posiblemente una jugada un poquito pasiva, aunque tiene sentido, ¿no? Además de defenderse la torre, bueno, también se defiende el caballo en D7. Pero técnicamente era mejor alfil H5 para buscar simplificaciones, tomando en cuenta que, bueno, a las negras, perdón, les convienen las tablas. En caso de alfil por alfil, pues viene dama por y bueno, se han cambiado otro par de piezas. En cambio, tras torre A7, torre AC1 por parte de Carlsen, que tiene sus piezas muy bien ubicadas. Dama G5, Praggnanandhaa se retira, pero bueno, ya empiezan como a tener algunos problemas aquí las negras, ¿no? Y bueno, Magnus juega caballo C6, una imprecisión que le va a permitir a Praggnanandhaa volver a cambiar otro par de piezas. Y es que lo mejor era dama A3. La idea es que, por ejemplo, tras caballo E5, viene alfil E2, amenazando alfil por B5. Y tras dama H4, H3 y torre D7, pues viene dama por A6, ¿no? Las blancas de momento ganando un peón, con muchas posibilidades de complicar la partida. Pero en cambio, tras caballo C6, que fue la que jugó Carlsen, caballo E5 por parte de Praggnanandhaa. Buena jugada que amenaza al caballo y también el alfil de F3. Las negras se dejan la torre, pero es que no puede ser capturada. De hecho, aquí Magnus juega caballo por E5 de inmediato, ya que tras caballo por A7 vendría caballo por F3 jaque. Y si rey H1 para evitar caballo por H2, pues viene caballo G4. Ahora no se puede capturar el caballo en F3 porque viene caballo por F2 mate y aquí las negras deberían estar totalmente ganadas. Por eso Carlsen cambia los caballos, Praggnanandhaa juega dama por A4, B por A4, dama B6, dama B8, caballo por A4,
H6, alfil E2 y caballo D5. Y bueno, de nuevo estamos en una posición bastante igualada. Pragnananda centraliza su caballo, amenaza a la dama. Magnus se retira con dama D4, A5 por parte del gran maestro indio, caballo C5 del noruego, dama B6, alfil F3, torre B8 y alfil por D5. Magnus entrega su alfil porque sabe que los peones, o por lo menos un peón de las negras, va a quedar algo débil. Aquí Pragnananda juega E por D5, B3 por parte de Carlsen defendiendo el peón con el caballo. Y ahora Pragnananda juega torre C7, posiblemente una jugada algo dudosa. Era mejor F6, aunque bueno, esto ya no está claro, ¿no? En caso de dama por D5 viene alfil F7, dama F5 y dama B5. Las negras se quedan con peón de menos, pero a cambio, bueno, tienen una peligrosa clavada sobre el caballo. Digamos que el caballo está a falta de defensa, hace falta el peón de D4. Y bueno, ya van a empezar a presionar con torre C7. Pero tras torre C7 directamente, bueno, Magnus juega caballo E6. Buena jugada intermedia. Y es que se amenaza la dama y también se amenaza la torre en C7. De hecho, aquí, bueno, Pragnananda decidió jugar dama por D4. No sirve torre por C1 porque viene dama por G7 mate, otra de las amenazas de las blancas. Por eso hay que cambiar damas. Y tras caballo por y torre BC8, pues Magnus jugó torre A1. Estamos en una posición en donde las negras tienen quizá peor estructura debido al peón de D5 y sobre todo que Magnus tiene un caballo muy bien ubicado en D4 que no puede ser desalojado y está bien defendido por el peón. Y ahora, bueno, Pragnananda juega alfil C2, aparentemente una imprecisión. Era mejor torre A8, pero parece una jugada muy defensiva, ¿no? Tras, por ejemplo, torre A3 viene F6 y en caso de B4, pues viene A4 y bueno, el peón puede complicarle la vida a las blancas ya que puede ser defendido desde lejos por el alfil. En cambio, tras la jugada alfil C2, torre DC1 de Magnus. De nuevo, quizá una imprecisión, pero ahora el noruego. Y es que era mejor torre F1, jugada que para nada se ve lógica, ¿no? El tema es que si alfil D3 viene torre FE1, pero bueno, no veo mucho la diferencia, ¿no? El tema es que tras torre DC1, Pragnananda jugó alfil D3 cuando era mejor alfil G6. La idea, tras torre por y H4, viene torre C5. Simplemente la torre defiende los dos peones y la posición se mantiene más o menos igualada. Tras alfil D3, torre por C7 por parte de Magnus. De nuevo, imprecisión, era mejor torre E1. ¿Para qué? Posiblemente para buscar que las piezas negras no queden tan bien colocadas. Por ejemplo, si torre C5 viene H3. Pero bueno, parece que las blancas están mejor aunque no se nota demasiado. Tras torre por C7 y F3, ahora sí que las blancas pues tienen planes de llevar el rey hacia el centro muy rápido. Torre C5, rey F2, H5, rey E1, G6, rey D2, alfil F5 y torre C1. Buena estrategia por parte de Carlsen. Tras torre por, rey por y alfil D7, según la máquina esto está igualado, pero en la práctica es complicado para las negras. Primero porque están más o menos un minuto abajo en el reloj, casi minuto y medio. Y bueno, segundo porque el rey blanco puede ir hasta D4 y el caballo va a tener mucha libertad. Rey B2, rey F8, rey C3, rey E7, caballo E2, rey D6 y rey D4. Como les dije, este era el plan. El rey está ubicado en el centro del tablero, en una casilla negra, es decir, el alfil negro no lo puede molestar en lo absoluto y ahora el caballo puede maniobrar. Y recuerden que en los apuros de tiempo, los caballos son unos verdaderos demonios, ¿no? Se mueven por todos lados, hacen jaques dobles, ataques dobles y es muy difícil controlarlos. De hecho, aquí Pragnananda decide jugar A4 cambiando el peón para evitarse problemas en el futuro, aunque era mejor mantenerlo con alfil B5. Tras caballo C3 viene alfil F1, G3, alfil G2 y si F4 alfil F3. Y ahora el alfil se va a encargar de defender el peón y bueno, no es fácil tampoco venir a capturar el peón de A5. En cambio, tras la jugada A4, B por A4, alfil por y caballo F4, bueno, el caballo va a empezar a maniobrar en esta posición. Ya está amenazando el peón central de Pragnananda. Alfil B3 por parte del gran maestro indio defendiendo el peón. H4 de Carlsen, peón en casilla negra, muy importante. Alfil A2 por parte de Pragna y G4. Ahora Magnus quiere crear un peón pasado. Y bueno, Pragnananda decide jugar H por G4. Una jugada que, bueno, técnicamente mantiene la igualdad. Aunque era interesante G5, una jugada que se ve muy difícil de calcular con tan poco tiempo. La idea es que tras H por G y F por G, viene alfil B3 amenazando alfil D1. Si G6, viene peón por, caballo por, rey E6
Y la idea es que, bueno, se han cambiado más peones, ¿no? De repente, hasta si el alfil se logra cambiar por los dos peones, la partida es tablas. Entre menos peones en este tipo de finales, mejor, sobre todo para el bando que se está defendiendo. Pero en cambio, Pragnananda decide capturar, Magnus juega F por G4 y cuidado porque ya está latente la creación de un peón pasado. Y ahora aquí Pragna como que, bueno, empieza a tener algo de temor, ¿no? Y es que solo le quedan 20 segundos y recuerden que en el Armagedón no hay incremento. Pragnananda juega Rey E7, se apresura para estar pendiente del peón que va a quedar libre, cuando lo mejor era esperar un poco con alfil B3. La idea es que, bueno, las blancas jueguen directamente H5 para jugar G por H y ahora sí Rey E7. ¿Cuál es la diferencia? Que, bueno, si aquí las blancas capturan en D5, vendría alfil por, rey por y tras rey F6 este final es tablas. Obviamente calcularlo con 20 segundos es difícil, parece que las blancas se quedan con un peón y deben ganar, pero para nada. Por ejemplo, si E4 viene rey G5 y tras rey E5, rey por y rey F6, las negras se salvan con rey G4. El peón puede avanzar, pero ojo, si rey por F7, pues viene rey F4 y el peón cae, ¿no? Pero si E5 viene rey F4 y ahora cuando la blanca se coman el peón, las negras se comen el peón blanco y tablas. ¿Cuál es la diferencia? Tras rey E7 directamente, Magnus Carlsen jugó caballo por D5 jaque y ya no es lo mismo. Si las negras se comen el caballo, pierden porque ahora sí los peones pasados son muy fuertes y la defensa se hace más difícil. Pragnananda juega rey E6, la jugada correcta, E4 por parte de Carlsen, alfil B3, caballo F4, rey F6 y G5. Según la máquina, esta posición es defendible para las negras, pero en la práctica, con 15 segundos, y contra Magnus Carlsen esto prácticamente es imposible. Magnus le va a dar vuelta a esto hasta lo último. Y sobre todo el tiempo es el que está presionando a Pragnananda. Rey G7 por parte del prodigio indio. Rey E5 del número 1 del mundo. Alfil C2. Caballo D5. Y bueno, finalmente Pragnananda cede a la presión y juega alfil D3. Error grave que define de inmediato la partida. Y es que aquí lo correcto era rey F8. Como les dije, la defensa se hace muy difícil, ¿no? El tema es que si se juega, por ejemplo, caballo B4, viene alfil B1, rey D4, rey E7, rey D5 y rey E8. Y es difícil porque siempre hay que tener mucho cuidado hacia dónde se mueve el rey y en qué momento se mueve el alfil. En cambio, tras la jugada alfil D3, Magnus Carlsen jugó caballo F6. Ahora las negras están perdidas. ¿Por qué? Porque el caballo se encarga de defender el peón y el rey puede venirse hasta D8 y hay unos truquitos en la posición que ya van a ver. Rey F8 por parte de Pragnananda, rey D6 de Carlsen, alfil B1. Aquí fíjense que, bueno, alfil B5 es la que recomienda la máquina para cortar la entrada del rey, pero igual tras E5, alfil A4, caballo D7 y rey E8, se gana con E6, ¿no? Tras F por E y caballo E5, se amenaza el peón D6 y el de G6 y las negras pierden. Pero bueno, tras alfil B1, rey D7 de Carlsen, alfil C2 y rey D8. Increíble, Noruego ve esto muy rápido, es el mejor plan para ganar. Alfil B1 por parte de Pragnananda, caballo D7 jaque de Magnus, rey G7, E5, alfil F5 y rey E7. Van a ver la maestría con que Magnus gana este final. Ya lo está demostrando, pero todavía falta el toque final, ¿no? Una elegancia. Alfil B1 por parte de Pragnananda, caballo C5 de Magnus Carlsen, alfil C2, caballo B7, alfil B1, caballo D6, alfil A2 y bueno, ahora el remate final, ¿no? Aquí Magnus Carlsen cierra este final con broche de oro. Caballo por F7, una jugada que merece el doble signo de admiración. Y es que Magnus sacrifica la pieza porque sabe que esto está totalmente definido. Alfil por F7 de Rameshbabu Pragnananda, E6 por parte de Magnus Carlsen, alfil G8 y tras rey D7, Pragnananda decide abandonar porque sabe que aunque tiene un alfil de ventaja, nada puede hacer en este final. Por ejemplo, si juega rey H7, pues Magnus jugaría E7, alfil F7 y tras peón dama, alfil por y rey por, el final está totalmente perdido, ¿no? Viene rey G7, rey E7, rey G8, rey F6, rey H7 y tras rey F7, rey H8 y rey por G6, por supuesto las blancas van a ganar con esos dos peones de ventaja. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? En realidad, bueno, una obra maestra de Magnus Carlsen en el final, ¿no? Como ustedes saben, cuando tiene una mínima, microscópica ventaja, empieza a presionar hasta lo último. Y ya desde que Pragnananda se quedó aquí con el peón aislado y poco tiempo en el reloj,
sabíamos que no tenía ninguna oportunidad contra ese caballo de Magnus Carlsen, que estaba perfectamente centralizado, y luego le dio la casilla al rey para poder empezar a maniobrar por todos lados en el tablero. Simplemente espectacular aquí Magnus Carlsen. Así que con este resultado, la tabla de posiciones tras la octava ronda queda de la siguiente manera. En el primer lugar, por supuesto, el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, con 14 puntos y medio, a un punto de Hikaru Nakamura, que bueno, ya vieron la ronda anterior lo que sucedió. En el tercer lugar está Rameshbabu Praggnanandhaa con 12, técnicamente todavía con posibilidades. Alireza Firouzja con 11. Fabiano Caruana, que posiblemente ya está fuera de competiciones para ganar el torneo. Y bueno, en el último lugar, quizá sin poder salir ya de ese puesto hasta finalizar el evento, el actual campeón del mundo, Ding Liren, que sigue pasando por un momento catastrófico, ¿no? Así que vamos a ver cómo finaliza este torneo, pero de momento les pregunto, ¿qué les pareció esta partida? Si les gustó, obviamente me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan el remate final de este fantástico torneo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y bueno, nos vemos en el próximo video.